Muy bien, queridos hermanos y amigos, nuevamente estamos aquí en la sala de redacción de su programa de preguntas y respuestas. Tu pregunta es el tema. Queremos agradecer a la hermana Raquel que está nuevamente con nosotros en el día de hoy. La hermana Raquel es la directora actualmente del Departamento de Publicaciones de la Asociación General y también ha apoyado al programa de preguntas y respuestas en diferentes ocasiones. Y en esta ocasión estamos trabajando una serie acerca de Estados Unidos en la profecía. Y para comenzar la presentación de hoy vamos a pedir la bendición de Dios en una oración. Acompáñanos, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por la oportunidad que nos regala de poder estar delante de ti nuevamente para el día de hoy, poder escuchar un tema más, respuestas a las preguntas referente a este tema de Estados Unidos en la profecía. Te rogamos, Señor, que tú puedas bendecir a la hermana Raquel, que va a dar las respuestas a las preguntas, hacer la presentación, y también a cada una de las personas que nos siguen en el programa, que puedas dar tu bendición y que podamos entender también estos asuntos tan importantes en nuestro mensaje de nuestra iglesia. Te agradecemos por ello, bendice también a nuestras familias y bendice tu iglesia a nivel mundial. Te lo agradecemos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, nuevamente sean todos bienvenidos. Es un gusto poder estar nuevamente con ustedes y gracias por permitirnos llegar a su casa, a su oficina, a su trabajo, donde quiera que se encuentre actualmente y podamos compartir un tema más de esta serie Estados Unidos en la profecía. No olviden que ustedes pueden enviarnos sus preguntas. Lo pueden hacer al correo de info@sda1844.org y allí estaremos para poder luego en un programa poder contestar a sus preguntas. También queremos informarle que a las personas que desean también el material, hermana Raquel, ¿está disponible para ellos? Absolutamente, solo escriben al correo que usted acaba de indicar y con mucho gusto se lo haremos llegar. Muy bien, interesante, así de que los que deseen el material, por favor pueden escribir al mismo correo de info@sda1844.org y allí se va a enviar el material al correo que ustedes coloquen, para que así de esa manera, como el tema es bastante amplio y seguramente hay puntos importantes que ustedes quieren clarificarlo, entonces con la diapositiva lo pueden hacer. Hermana Raquel, tengo aquí para el día de hoy unas preguntas en relación a la continuación del tema. ¿Qué diferencia se da en el continente norteamericano entre el periodo colonial que hablamos la semana pasada y ya ahora en la independencia como tal? ¿Qué podemos hablar acerca de este tiempo? Bueno, son dos periodos muy importantes y la profecía bíblica lo enmarca, porque de hecho el periodo colonial está descrito como la tierra que ayuda a la mujer. Porque recuerden que el término bestia, que lo encontramos en Daniel, siempre se refiere a un reino, a un poder, a una nación establecida. Y esto no lo encontramos hasta Apocalipsis 13, donde aparece la otra bestia, el otro poder, que está enmarcado con una estructura geográfica específica. Así pues, es fundamental considerar que el periodo colonial es básicamente una proyección de Europa en esa área muy reducida de la región del norte de América. Sin embargo, ya con la independencia, con la creación de un nuevo estado, porque recuerden que cuando se forman los Estados Unidos de América son solo 13 estados, son apenas una franja a lo largo del Atlántico,
y están rodeados de territorio colonial, es decir, Canadá está bajo el Imperio Británico, tenemos el 95% del territorio prácticamente dividido entre Inglaterra, España y Francia. El resto de las colonias, bueno, no podría decir colonias porque España nunca usó el término colonias, sino provincias o virreinatos, estaban bajo Francia o Portugal o España en el resto del continente. Por lo tanto, esto marca una diferencia, aunque el primer país de todo el continente americano que llega a ser independiente es Haití. Es el primero de todos. Y esto es remarcable, sí, es remarcable en verdad. Pero claro, solo es parte de una isla en el Caribe. Sin embargo, la localización de esas 13 ex colonias inglesas marca una diferencia, porque en el periodo inicial de la formación de esta nación o de esta bestia es el momento de un expansionismo territorial sin medidas. Es decir, Estados Unidos crea lo que se llama el Manifiesto del Destino. El Manifiesto del Destino es un manual de la identidad y la visión que se tiene para este nuevo país. ¿Cuál es uno de esos principios? Que ellos tienen que ir de la costa este al oeste, del Océano Atlántico hasta el Pacífico. Ellos consideraban que si ellos no cubrían todo ese territorio de costa a costa, habría otros poderes que formarían otras naciones. Y eso estaba fuera de su visión. Por lo tanto, hay una expansión programada de territorio, que una se hace por genocidio, otra se hace por compra de territorio, otra por cesión voluntaria de territorio, otra por conquista. Pero el expansionismo territorial se convierte en un elemento casi obsesivo para los gobernantes de este nuevo país, porque ellos entienden que si ellos se quedan entre el océano y la cordillera de los Apalaches, que ya era una limitación geográfica, pues bueno, no había mucho que esperar. Eran especialmente vulnerables y realmente minoritarios. Por lo tanto, una prioridad era el cruce de los Apalaches, para que estuvieran entre los Apalaches y el río Mississippi. Todo eso era el valle del Ohio River, del río Ohio, hasta el Mississippi. Y esa fue la primera fase de expansión. Después tenemos del Mississippi a las montañas rocosas, toda la parte central. Y después de las montañas rocosas a toda la costa oeste. Entonces, ellos tenían un programa muy claro en mente. Y esta es ya la formación de la bestia. No es simplemente una tierra que ayuda, no es una tierra simplemente, sino que es ahora una bestia, y una bestia que busca expansión territorial. Y unido con la expansión territorial es la migración, porque claro, si tú te extiendes pero no tienes gente, y tú plantas la bandera de esto es mío, pero no hay nadie, porque claro, ellos a los indios americanos, que no los llamaban indios americanos, sino que los llamaban salvajes, esa era la definición para toda la población que no fuera blanca y que fuera nativa, todos eran salvajes. Entonces, esa gente no cuenta, o sea, no se le llama gente ni persona, solo salvajes. Por lo tanto, ellos tienen que desaparecer, ellos son contrarios al sueño de expansionismo que ellos tienen. Entonces, esta gente sobra aquí. Entonces, en toda esa expansión, quienes van siendo puestos a un lado y empujados cada vez más es la población nativa, pero claro, cuando llegan al Pacífico, ¿a dónde los van a echar? Al mar, es que ya no hay tierra. Entonces es cuando empieza todo el sistema de reservas, de relocalización, etc. Entonces, necesitan migración, necesitan gente como ellos, que fueran europeos, preferiblemente protestantes, que lleguen y que tomen esas tierras. Entonces,
justamente en Europa hay una sobrepoblación en ese momento, ha habido muy buenas cosechas, un periodo relativamente pacífico y ha habido una sobrepoblación en Europa. Entonces, ¿qué pasa? Europa pues es como un apéndice de un continente, no es siquiera un continente completo porque está enmarcado con Asia, pero ese apéndice pues es muy limitado en su territorio. Entonces, ¿ahora qué pasa? Tenemos una aristocracia y monarquías en todos los países donde tanto los nobles como el rey poseen la mayoría de las tierras. Entonces, esta población vive en servidumbre, es decir, agradecido tienes que estar que te den un pedazo para cultivar, pero ellos se quedan con la mayoría de la cosecha. O sea, tú vives en la miseria más absoluta. Cuando ahora viene un país que te dice, oye, aquí hay tierra gratis, vente pero ya, pues claro, la gente en una sobrepoblación, con el ansia de decir, esta es mi tierra, esta es mi casa, yo cultivo para mí, eso era imparable, era tan atractivo. Así que vendían las pocas cositas que tenían y se compraban un pasaje a América. En América, ¿qué era? Pues esas 13 colonias independientes, pero claro, al llegar ahí eso ya estaba poblado, porque ya estaban los que estaban de antes. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Cruzar los Apalaches e irse a Tierra Virgen. Sí. Es interesante lo que usted menciona, porque se alarman hoy en día cómo es posible que Estados Unidos de un momento a otro, cómo surge como una nación y crece tan rápido, ¿no? Porque estamos hablando de pocos años y ya no solamente en población, sino en poder también va creciendo para formarse como tal lo que hoy conocemos como una nación poderosa. Sí. Pero hay una pregunta y es, el programa pasado hablamos un poco también de la libertad religiosa y cuán importante era esa libertad religiosa en la parte de la historia como tal y de el Estado como que se estaba formando actualmente. Bueno, una gran parte de la población había venido porque quería estar libre, querían tener una iglesia donde nadie les tuviera que decir es así como se hace, esto puedes o aquello no puedes, ¿sí? Entonces, eso era una de las motivaciones iniciales en el periodo colonial para la migración. Entonces, eso pues tuvo que consolidarse como tal. Ahora, los que vienen, ya vienen a un país que aunque es muy nuevo, porque si calculamos ahora, pues ni siquiera tiene los 300 años de historia Estados Unidos. En ese tiempo todavía era muy joven, ¿sí? Prácticamente un recién nacido como país, que los países coloniales europeos lo habían diagnosticado para la autodestrucción. Decía, ellos no van a sobrevivir. Pues sí, sí sobrevivieron, exactamente. Entonces, toda esa gente que venía era generalmente matrimonios jóvenes, les hacían un control sanitario, tenían que ser saludables, ellos aceptaban también a varones o a mujeres solas, pero lo preferible era familias, porque ellos querían que se quedaran, exacto, y aumentaran. Entonces, también elegían especialmente que fueran de países protestantes, como ingleses, alemanes, holandeses, suecos, muchísima población sueca, rusos también, porque aún no se había dado, era el imperio ruso, no era la Unión Soviética aún. Entonces ahora esto requiere una mayor legislación en la libertad religiosa, porque ¿qué pasa? Como vienen de diferentes áreas, también traen su religión, estamos en lo mismo, los que son ortodoxos o los que son católicos, los franceses emigran y son católicos, ¿sí? Entonces, italianos emigran, también son católicos. Entonces, ¿qué pasa? Ahora empieza una diversificación religiosa. Si nos fijamos en la primera presentación, prácticamente la mayoría de la población era protestante, es decir, había una minoría judía, una minoría católica, pero prácticamente insignificante. Ahora, aunque sigue siendo la población protestante la mayoría, ya es un reto, que hay muchos irlandeses, y ellos son católicos, y firmes en su creencia. Los franceses también.
Es parte de su identidad, no solo que son de Francia, sino que son católicos, y los irlandeses igual. Es una cuestión de autodeterminación. Entonces, esto generó que se produjeran mayores leyes para regular la convivencia pacífica e igualitaria, porque claro, están llegando millones de personas en un periodo de casi 10 años, pero millones de personas llegan. Entonces, es remarcable que un país tan joven, con una infraestructura tan incipiente, fuera capaz de catalizar toda esa población. Esto tiene un mérito increíble y es un fenómeno único en la historia. Yeah. Que fueron tan diferentes, con tantos idiomas diferentes, con tanta religión, y que aún crearon esa consolidación. Yeah. Y ahí va, ahora que usted menciona eso, una pregunta, o sea, todo esto que usted habla de que hubo diferentes naciones de Europa, que fueron, o sea, idiomas diferentes, religiones diferentes, Sí. ¿no traería conflictos internos dentro de la nación como tal para formarse? Bueno, es muy interesante la estructura que el gobierno creó. Es decir, la cesión de tierras, porque ellos querían que fueran al otro lado de los Apalaches y que la zona central se poblara. Entonces, generalmente se organizaban caravanas, ¿sí? Caravanas con un grupo de personas, entre 100 a 200, ya había hasta de 300 personas, considerando todos, mujeres, hombres, niños, ¿sí? Entonces, se asignaba territorio y se les enseñaba en un mapa, porque antes de que fueran Estado eran territorio, ¿sí? Entonces, ese territorio ellos lo distribuían en lotes, pero generalmente, por ejemplo, iba un grupo de franceses, o iba un grupo de holandeses, o un grupo de suecos, ¿sí? O un grupo de alemanes. Esto es muy interesante, porque claro, llegaban en los barcos, no es que llegaban un francés, 3 inglés, no, generalmente venían compactados. Entonces lo que se hacía es intentar reconducirlos a un área que era virgen, que no había nada. Por eso, aquí ya no viven porque aquí ya está poblado, necesitamos que avance un poco. Correcto. Entonces, claro, lo que ellos querían era tierra. Entonces le decían, bueno, ustedes van en esta caravana que sale tal tiempo, se paga tanto por la guía, por la protección y tal, y cuando lleguen ahí va a haber un representante del gobierno de Estados Unidos que va a hacer una competición y les va a enseñar cómo la tierra está distribuida. El primero que llega es el primero que se lo queda. Ese es el principio de Estados Unidos hasta hoy, first come, first serve. O sea, el primero que llega, pues se lo queda. Y eso era una competición. Y colocaba su señal y ya eso estaba tomado. Si tú llegabas después, pues tenías que seguir para conseguirte el otro terreno, porque ese ya estaba. Entonces, esto tenía ventajas y desventajas. Es decir, una ventaja era que básicamente era un grupo bastante consolidado el que se colocaba. Como estaban en un territorio nuevo, que no había nadie más, ¿dónde iban a tener conflicto? El conflicto solo se daba con los nativos, que eso es otra versión del expansionismo y el genocidio. Pero por eso variaban tanto, y lo vamos a ver en esta presentación, como cuando los territorios llegan a ser estados, o los estados que ya estaban consolidados como estados que habían sido las anteriores colonias, ellos ya tenían regulaciones claras sobre este asunto porque ya lo habían vivido, pero claro, en estos nuevos territorios, pues sí, se producen tensiones y vamos a ver que fue necesario regulaciones legales para la igualdad y la libertad de expresión. Ya, pero no había un gobierno como tal establecido. Central, sí. Ya tenían algo establecido, Sí, totalmente. Como un gobernador y usted... No, en los territorios no. En los territorios no, por eso les daban el libre uso de armas, porque ahí no había un ejército que te iba a defender. Yeah. No había nada. O sea, era la tierra, ahí estaba pero, la tierra. ¿quién podía dirigir eso? O sea, ¿quién estaba...? Bueno, había un grupo que el gobierno contrataba de exploradores, generalmente de origen militar, ¿sí?, que ya conocían el territorio, que habían hecho mapas, etcétera, y entonces los dirigían, pero ellos después se iban. Y ellos estaban a su merced, por eso el riesgo era tan grande y había unas matanzas y unas muertes y unos conflictos inenarrables,
O sea, la fundación de este país no está tanto basada en la sangre derramada durante la independencia, sino en la sangre que sembró lo que llegó a ser el país, por todos los que murieron. Comenzando por los nativos que tuvieron que morir. Es correcto, sí. Ya. Muy bien, hermana Raquel, muchas gracias por la respuesta a estas preguntas. Vamos a tratar, si nos puede ampliar un poco más este tema tan interesante en relación a las preguntas que hemos hecho, si es posible, por favor. Sí, con mucho gusto pasaremos a la segunda presentación de esta serie, donde entraremos de lleno en el proceso de la independencia y los elementos religiosos que estuvieron enmarcados en la guerra de la independencia, porque antes de que llegue a ser un país hay lo que se llama la Revolución Estadounidense o la Guerra de la Independencia, ¿sí? Que básicamente va desde 1763 a 1783. Entonces es justo esa parte que vamos a tomar. Bueno, entonces lo que se llama la Revolución Americana, y es el deseo de la independencia de Inglaterra, cubre ese periodo, como ya les mencionábamos, genérico. Hay muchos detalles al respecto, y las primeras revelaciones ya las encontramos a partir de 1731, y se da entre las colonias entre sí. Por ejemplo, se consideró que la guerra de la independencia tenía una motivación religiosa. Por ejemplo, Joseph Galloway, que era el expresidente de la Asamblea en Pensilvania, que era una colonia todavía, y amigo cercano de Benjamin Franklin, se opuso a la revolución, o a la independencia, y huyó a Inglaterra en 1778. Como muchos conservadores creía, él escribió en un panfleto y dijo que había una disputa causada por presbiterianos y congregacionalistas. Principios de religión y política eran adversos a los principios que se supone que este gobierno quería tener, aunque no era un país todavía. ¿Qué quiere decir esto? En el momento en que terminan las guerras en Europa, Inglaterra está en la bancarrota directamente. La corona no tiene nada. Así que decide, oye, tenemos las colonias en Norteamérica, oye, que empiecen a pagar impuestos, que paguen por la protección, que paguen por nuestra presencia. ¿Impuestos en qué? En la pintura, en los sellos, en el papel. Les prohibieron manufacturar. Todo tenían que comprarlo de Inglaterra. Entonces ahí se produce una tensión entre ya la tercera generación nacida en esos territorios, que aunque pudieran ser de origen inglés, no se sentían ingleses, porque ya los ingleses los llamaban los americanos, y ellos no tenían representación en el gobierno inglés. Entonces se hacían leyes que ellos tenían que obedecer y someterse. Y ahora cuando que si viene un soldado, tú lo tienes que mantener, le tienes que dar casa, le tienes que dar comida a su caballo, le tienes que dar ropa, le tienes que dar alojamiento y comida. Entonces ellos dicen, uy, un momento, que tenemos que pagar por el té que nos traen, un impuesto elevadísimo. Si enviamos cartas, el derecho del sello o el derecho de hacer papel, hay que pagarlo también. Entonces empieza un malestar significativo. Entonces esa población de las 13 colonias se divide entre sí. Los que se llamaban los revolucionarios o patriotas, que querían ya la independencia de Inglaterra, o la otra parte que creían, bueno, debemos solicitar cierta autonomía, pero ellos eran seguidores de la monarquía inglesa y decían, bueno, pero es que nosotros venimos de allí, esa es nuestra cultura, lo que tenemos que negociar es una cierta libertad, ¿sí? Y esto se mantenía en las religiones. Entonces, había religiones como los presbiterianos o los congregacionalistas. Unos eran más patriotas diciendo, no, nosotros independientes, y otros que decían, no, debemos ser fieles al rey de Inglaterra.
Entonces, esto ya vemos cómo no era simplemente un elemento de libertad económica y comercial, sino ya se identificaba con qué religión eras tú. Si ibas a ser a favor del rey de Inglaterra o ibas a ser a favor de la independencia. Pero no todos venían de Inglaterra, entonces los No, otros... sí, pero también tomaban posición, porque en ese momento ya tenemos 2 a 3 generaciones nacidas. Entonces, aunque no fueran ingleses, que puedan hablar holandeses o franceses o alemanes, pero ellos ya hacía por lo menos 1, 2 o 3 generaciones que no vivían en Europa. Y ellos se sentían parte de esa tierra, porque ellos tenían, pues toda su vida estaba, y no pretendían ellos regresar a Europa, bajo ninguna circunstancia. Por lo tanto, ellos también estaban sufriendo el acoso y la opresión de Inglaterra. Entonces, pues también se ponían o a favor o en contra. Mejor seamos independientes, nosotros somos americanos, lo que sean los demás no nos da. Y otros que eran mucho más leales a la corona, que podían ser también franceses o alemanes, que veían mayor seguridad y protección bajo la corona inglesa. Pero es muy interesante que como parte de ese intento de crear su propia identidad y su propio sentido de existencia, ellos empiezan a separarse de las iglesias madres de Europa. Es muy interesante. Entonces, no era solo una separación política o legal, sino también religiosa, porque, por ejemplo, en 1784 deciden la iglesia metodista separarse de la inglesa, y entonces ellos empezaron a llamar Iglesia Metodista Americana, no inglesa. Y si eran luteranos, no se llamaban Iglesia Luterana Alemana, no, Iglesia Luterana Americana. Entonces vemos que, aunque teóricamente la Iglesia y el Estado estaban separados, de hecho estaban realmente conectados entre sí. Por ejemplo, los anglicanos y los metodistas. Los anglicanos, pues era la Iglesia de Inglaterra, es la que fundó Enrique VIII, que era el rey y además el cabeza de la Iglesia visible. Pero entonces, ¿qué pasa? Entre 1787 y 1788, ellos deciden revisar la Confesión de Westminster, que era fundamental en el movimiento protestante en Inglaterra, porque Escocia eran católicos, pero en Inglaterra no. Entonces, esto fue importante también porque los presbiterianos y los metodistas y bautistas estaban tanto en los estados del norte como los estados del sur. Los estados del sur, de Virginia a Georgia, ya tenían esclavitud, y ellos defendían la esclavitud, siendo los mismos bautistas americanos. Pero los bautistas americanos de los estados del norte no defendían la esclavitud. Entonces ya vemos que era una cuestión ética y religiosa, no solo política. Y fíjense que entre 1777 y 1799 ellos deciden imprimir su Biblia en Estados Unidos. No quieren la Biblia que viene de Inglaterra, ya está, no. Y es muy interesante porque se imprimieron 68 ediciones diferentes de la Biblia en inglés. Y no querían que la Biblia estuviera escrito, impreso en Inglaterra. No, impreso en América. No eran independientes todavía, no, pero ya había un distanciamiento importante. Ellos estaban formando la independencia ya. Forman por ejemplo, los presbiterianos se hacen un manual de iglesia, diferente de los presbiterianos ingleses o holandeses o alemanes, es los presbiterianos americanos. Se crean himnos que solo sean de una línea específica y hacen una preselección, ¿sí? Entonces ya vemos que pues no se separaba realmente en ese momento una clara separación. Ahora, entre 1783, a partir de esa fecha,
vemos que hay un cambio, como les decía. La independencia americana promociona la separación de la Iglesia y el Estado como tal, pero en la práctica no es así. Entonces, ¿qué ocurre? Ellos disuelven la iglesia anglicana en muchos estados cuando son independientes, porque claro, la iglesia anglicana es creada en Inglaterra y seguían pues con los mismos rituales, la misma estructura eclesiástica, y no habían hecho una adaptación a la americana. Las disolvieron en la primera fase de ese proceso de independencia. Así que teóricamente era libertad religiosa, en la práctica no. ¿Sí? No había igualdad. El otro problema es que sí hay un auge de las iglesias protestantes, y es en ese periodo, por la lucha de la independencia hacia la independencia, donde bautistas, congregacionalistas y presbiterianos se convierten en las iglesias dominantes, porque todos ellos proclaman la independencia, es decir, ellos tienen un posicionamiento político. O sea, las iglesias fueron parte fundamental del sistema, independencia. Correcto, sí. Yeah. Por ejemplo, algo que de alguna manera perturbaba el proceso es que hay un crecimiento de la Iglesia Católica al mismo tiempo por la migración irlandesa. Yeah. Y eso pues genera tensiones importantes e inclusive una desvalorización del irlandés. Es decir, pues los irlandeses son blancos, igual que los ingleses, igual que los alemanes, son europeos. No los consideraban igual. No los consideraban inferiores, simplemente porque eran católicos. Quiere decir, su capacidad pensante era inferior porque ellos se sometían a dogmas irracionales que la Iglesia Católica ponía. No podían olvidar lo que les había pasado. Absolutamente no. Así que ahora ellos deciden que se cambia el orden. Ellos son los que van a oprimir a los católicos, los protestantes. ¿Sí? Entonces, ese es un problema. Ya habíamos hablado de ese gran despertar donde el protestantismo se convierte, yo no diría oficialmente, la religión de Estados Unidos, porque claramente se había dicho que no habría habido una religión estatal. Pero la mayoría era protestante, y la tendencia, de hecho, a los católicos no se les permitía tener un cargo público por ser católico, ya está. Tú no podías ser maestro de escuela, tú no podías ser gobernador, no podías tener ninguna función. Y ahora la pregunta es, bueno, eso es una discriminación basado en tu religión, no raza, no etnicidad, sino únicamente porque tú te declaras católico, ya no tienes acceso. Pero tenían razón, seguramente por su forma de haber sufrido. Claro, porque y ahora querían cambiar la situación. Correcto. Pero ese es el problema, que teóricamente es una democracia, o pretende ser una democracia, pero es tan significativo la forma en que Dios describe a esta bestia. Se ve como oveja, cuando habla es como dragón, y eso es exactamente, es decir, una cosa es lo que se aparenta y otra lo que se legisla. Entonces aquí lo vemos en este periodo tan importante. Y veamos el discurso que hizo el primer presidente de Estados Unidos, George Washington, el 30 de abril de 1789. Él dice: la preservación del fuego sagrado de la libertad y el destino del modelo republicano de gobierno se consideran con justicia tan profundamente, quizás finalmente, apostados por el experimento confiado a las manos del pueblo estadounidense. George Washington dice: lo que nos estamos haciendo es un experimento, porque en este momento no hay ningún otro país de esa envergadura, ¿sí?, que decida ser republicano y ser protestante al mismo tiempo, ¿sí? Y esto está enmarcado justo en esta declaración de Apocalipsis 13:11. Después vi otra bestia, ahora sí es bestia, no es tierra, es bestia, que subía de la tierra, se forma de esa misma tierra, y tenía 2 cuernos. Y recuerden que las otras bestias siempre subían del mar.
esta sube de la tierra. Es en una forma teoréticamente pacífica, no como una conflagración mundial y sanguinaria, y tiene 2 cuernos, como de cordero, pero habla como dragón. Y si consideramos la declaración profética que hizo George Washington, que acabo de mencionar, está basada, confirmada en Signs of the Times de 1910, y la hermana White escribe: los 2 cuernos como de cordero representan bien el carácter de nuestro propio gobierno, como se expresa en sus 2 principios fundamentales: republicanismo y protestantismo. Así que republicanismo es una nación bajo Dios, una nación sin rey. Y protestantismo, una iglesia bajo Dios, pero una iglesia sin papa. ¿Okay? Entonces, esta declaración de Apocalipsis 13:11 es literalmente la declaración de independencia y de la formación de la bestia, que, como el propio Washington expresó, pues era un experimento que hasta entonces no se había dado. Siguiendo con Apocalipsis 13, es tan importante comparar Apocalipsis 13 con Daniel, porque la primera bestia de Apocalipsis 13 sale del mar, y sabemos que las aguas son multitudes, son gentes. Dice: el dragón se paró en la orilla del mar y vio una bestia que salía del mar. Tenía 10 cuernos y 7 cabezas, con 10 diademas en sus cuernos, y en cada cabeza un nombre blasfemo. La bestia que viera semejante a un leopardo, el dragón semejante a un leopardo, pero tenía pies como de oso y boca como de león. El dragón le dio a la bestia su poder, su trono y gran autoridad. Así que hay una cesión significativa. Una de las cabezas de la bestia parecía tener una herida mortal, pero la herida mortal había sido sanada. El mundo entero se llenó de asombro y siguió a la bestia. Aquí tenemos la combinación perfecta entre Daniel 7, 8, 3 y 11, con Apocalipsis 13. Aquí pueden ver en este resumen importante la relación entre la profecía de los 1260 años. Es absolutamente perfecta. Es decir, la herida que se inflige en 1798 justifica ahora el crecimiento de otra nación que asume un dominio que es protestante, no es católico, es protestante. Entonces es tan fundamental comprender que de un solo poder religioso ahora pasamos a la combinación de un poder religioso y político en el mismo territorio y bajo la misma jurisdicción. Y esto es realmente significativo. No deseo analizar todo Apocalipsis 13 o 12, pero es muy interesante ver cómo la Biblia, la profecía, nos presenta la época colonial como tierra en Apocalipsis 12 y la formación de una bestia en el contexto de la otra bestia. Así que esa conexión permanece y crece con el tiempo, que lo iremos viendo en sucesivas presentaciones, pero es la correlación directa entre Apocalipsis 12 y Apocalipsis 13, en ese proceso de surgimiento. Muy bien, hermana Raquel, muchas gracias por esa explicación tan interesante. Y aquí usted mencionó, y el Espíritu de Profecía menciona, ¿no?, el republicanismo y protestantismo, ¿no? Pero uno de ellos es un asunto político hoy en día como tal, un partido político, y el otro que ahora se llama demócrata como tal. ¿Dónde surgió? O sea, ¿tenía que ver con eso mismo? Bueno, a ver, el sistema, cuando lo que le llaman los padres fundadores de Estados Unidos tenían que decir, bueno, ¿este país cómo va a ser? Porque era un anteproyecto, ¿sí? ¿Este país cómo queremos que sea? ¿Queremos que sea una reproducción de la monarquía inglesa? No. O sea, no queremos reyes, ya. Si no tienes un rey, entonces es una república, porque república viene del término latín res publica, es la cosa pública. Y de hecho, el Imperio Romano, antes de ser imperio, fue república, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir?
que ellos estaban contrarios a que hubiera dinastías y que hubiera una familia o un individuo que tenga la última palabra. Ellos lo habían vivido bajo la monarquía inglesa y esto era absolutamente una necesidad. Entonces tenía que ser un país que no fuera una monarquía. Por lo tanto, si no es una monarquía, es una república. Ahora, el sistema no va con los partidos. El Partido Demócrata y el Partido Republicano, eso viene después. No. Pero el sistema que eligieron fue una república democrática. Es decir, que estuviera basado en la representación, porque el otro problema que tenía Estados Unidos antes de ser como colonia de Inglaterra es que no tenía representación. Es decir, el rey de Inglaterra o el parlamento inglés votaba que estas eran las leyes para las colonias y ellos no podían nunca tuvieron representación. Nunca tuvieron representación. Ese era un problema. Y era bastante un problema porque ellos no eran pocos, eran numerosos como tal, para que los excluyeran de esa representación. Entonces ellos dijeron, bueno, ¿qué está pasando? Nosotros estamos aquí, creamos riqueza, generamos producción, beneficiamos a la corona inglesa y no tenemos nada que decir. Entonces, si viéramos en detalle que inicialmente ellos no pretendían ser independientes. Pero ellos lo propiciaron, o sea, Inglaterra lo estaba propiciando de esa manera, porque estaba creando ese ambiente que ellos se iban a sentir, bueno, entonces hagamos una independencia con porque no se puede, o sea, lo primero que ellos pidieron fue autonomía. Sí, ellos no pidieron independencia desde el primer contacto que tuvieron con Inglaterra, que cuestionaron todos los impuestos y todas las regulaciones que les iban a dar. Y tenemos los documentos que escribieron, bueno, por favor, denos representación, vamos a Inglaterra, hablemos con el rey, vamos a hablar de nuestra situación, porque ellos se sentían ingleses, súbditos de la corona británica, y hasta tenían, pues, orgullo sobre esto. Pero como fue imposible la negociación, bajo ningún término, entonces al final dijeron, bueno, oye, nosotros por nuestra cuenta. O sea, fue una provocación indirecta por la falta de flexibilidad que la corona inglesa mostró ante las colonias. O sea, querían beneficiarse, sí, de ellos económicamente, pero no tener ningún asunto de compromisos políticos que pudiera comprometerse en relación a que ellos pudieran tener representación como tal, que era lo más lógico que debía de hacerse, ¿no? Bueno, Inglaterra aprendió de este fracaso, de perder las 13 colonias, porque después se instituyó la Commonwealth, que se llama, el beneficio común. Y, por ejemplo, Canadá, Australia, le dieron ese proceso de autonomía. ¿Sí? Por eso no fue una independencia sangrienta o conflictiva, sino que fue una transición que se hizo. Y hasta ahora uno va a una oficina del gobierno canadiense y ve la foto del rey de Gran Bretaña. La ve, está puesta ahí porque es parte de la Commonwealth, de ese bien comunitario. ¿Sí? Entonces, sí, los ingleses aprendieron, pero tarde. Pero las 13 colonias las perdieron. Entonces, ahora ellos entendían reino, entonces tiene que ser república. Ahora, ¿pero qué república? Porque tú puedes tener una república oligárquica, que es un grupo de personas. Ellos dijeron, no puede haber nobleza en Estados Unidos. Nadie que tenga derechos solo porque es de la familia tal. Bien, pero entonces tiene que haber democracia, y ellos copian el sistema democrático ateniense, ¿sí? Donde es una democracia cuestionable también, porque claro, la democracia implicaba en Atenas, en el siglo V a.C., solo hombres podían votar, solo hombres, pero hombres que fueran libres, que fueran atenienses y que fueran propietarios de tierra. Entonces ahí se reducía el número importantemente. En Estados Unidos, cuando establecen el país, también cogen literalmente eso. Solo son hombres con propiedades de tierra y libres. Los que podían votar. Los que podían votar. Entonces, ellos eligen una república democrática en el contexto de democracia de la época, porque eso hoy no se consideraría democracia. Pero sí, ellos eligen el proyecto de país.
Y el proyecto de país es Papa tampoco. No tenemos cabeza de gobierno ni tenemos cabeza de iglesia. Sí. Interesante, ¿no? Porque y usted mencionó algo, o sea, esos asuntos que se inició hoy en día no se conservan así como tal, porque ya esas libertades o ese sistema de gobierno con el cual comenzó ya hoy ha ido cambiando como tal. Muy bien. Interesante, así que si ustedes tienen preguntas para hacer, no olviden lo pueden hacer enviándonos al correo de info@sda1844.org, especialmente sobre esta parte, porque hemos hablado hoy de Apocalipsis 10, hemos hablado hoy de Apocalipsis 13, en el cual se habla de las dos bestias, una que surgió del agua y la otra que surgió de la tierra. Pero interesante, ¿no? Porque esa representación, no sé si más adelante lo vamos a ver, sobre esa representación de ese corderito que tenía sus dos cuernos y luego su hablar como dragón. O sea, cómo la profecía lo muestra de una manera tan interesante, que es el cumplimiento real de lo que estamos viviendo hoy. O sea, cómo la palabra de Dios no se equivoca, todo exactamente en la profecía, ¿no? Así como estaba la primera bestia y su cumplimiento, sus asuntos en el cual muestra el surgimiento y la forma como ha hecho su persecución a los que estudian las Sagradas Escrituras o están en contra de sus dogmas. Así también Estados Unidos tiene un asunto bastante interesante en la representación de ese corderito que habla como dragón. No sé si más adelante vamos a ver un tetrarca, entonces no lo vamos a tocar hoy. Y están invitados desde ya y queremos que puedan seguirnos. La próxima semana vamos a tener nuevamente la hermana Raquel para poder explicarnos la continuación, porque hay mucho más concerniente hasta que lleguemos a nuestro tiempo de la historia de Estados Unidos dentro de la profecía. Así que muchas gracias por acompañarnos hoy, muchas gracias hermana Raquel por haber estado con nosotros hoy. Vamos a terminar con una oración, por favor hermana Raquel. Padre nuestro en los cielos, ante ti nos inclinamos, alabamos tu nombre por tu infinita sabiduría y providencia. Gracias por la misericordia que nos tienes al revelar en tu palabra lo que fue, lo que es y lo que será. Ayúdanos, Señor, a vivir conscientes de la realidad en la que estamos y aprender del pasado, porque tu palabra también nos dice que lo que fue volverá a pasar. Ayúdanos, pues, a comprender los tiempos y los eventos y así podamos prepararnos lo antes posible a una entrega completa y total a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, muchas gracias. Les invitamos para la próxima semana. El Señor les bendiga.